Antón, imagino un poco triste, ¿no? Por el debut, por esa derrota, la más dolorosa, la más contundente de la temporada, en un momento muy delicado, cuando incluso yo entrevistaba a los jugadores y todos decían, quedan 9 partidos y ganan los 9, quedan 10 y ganan los 10. Y al primer golpe es cómo asumió la semana la plantilla. Sí, a ver, lógicamente, pues bueno, un poco lo que decía al final del partido, dolorido sobre todo por la gente, ¿no? Que al final, pues, está sufriendo también por los jugadores, por el club, que bueno, como dices, creo que fue una derrota cruel, un poco, porque, a ver, perdimos 4-0, no podemos decir nada, obviamente, pero bueno, digamos que fue muy cruel con lo que pasó, especialmente en la primera parte, y al final, pues bueno, lo que queda es que esa derrota no nos afecte en lo siguiente. Evidentemente el lunes es un día más complicado porque es muy reciente, pero la idea es volver a mejorar, aprender, trabajar e intentar al Guijuelo, pues le da igual que hayamos perdido o ganado, va a querer ganarnos el partido y prepararnos de la mejor manera posible, aprender de esos golpes para buscar que no se repitan. El 4-0 es un resultado contundente, pero el problema viene ya de atrás, ¿no? Las últimas, escribía yo ayer, las últimas 8 jornadas, 3 goles y 3 puntos, algo así. Es un bagaje realmente penoso para aspirar hacia arriba, ¿no? Sí, digamos que, bueno, tenemos como una mochila, digamos, en los partidos. Un poco el reto que tenemos es que el otro día, por ejemplo, empezamos bien el partido, pero cuando tenemos el primer golpe, digamos que nos cargamos de esa mochila que ya nos cuesta continuar, y creo que el reto tiene que ser endurecernos, ser capaces de reponernos ante los golpes, que los va a haber evidentemente, e intentar que lo de atrás, esa dinámica o esa racha, llámale como quieras, que viene anteriormente, que no nos pese y que no juegue también el partido. Tenemos que pensar en cada partido, aunque evidentemente es complicado, con independencia de que no afecte lo anterior negativamente, y darle vuelta a eso que está en nuestra mano. Hay dos lecturas, pese a estos malos resultados, muchos equipos están en la misma dinámica, la promoción está a solo 3 puntos, pero el descenso está a 4. A ver, yo creo que ahora mismo no tenemos que hacer cuentas de nada. Digamos que el objetivo de la temporada es ganar el Guijuelo, y tiene que ser así cada semana. Si estamos pensando en hacia arriba o hacia abajo, creo que nos vamos a desviar del foco. No que nos equivoquemos, sino que nos vamos a desviar del foco. El foco ahora mismo solo puede ser ganar el Guijuelo. Creo que ese tiene que ser lo que decía. El objetivo de la temporada, cada día, o sea, cada semana, tiene que ser el partido que tenemos. No hay nada más importante. Pensar en si pasa una cosa a la otra no nos va a ayudar. Lo único que hay es ganar el partido y centrar todos los esfuerzos en pensar en eso. Y luego, pues fruto de eso, pues veremos dónde nos coloca. Pero tenemos que pensar que lo más importante ahora mismo es ganar al Guijuelo, y la siguiente semana será ganar al Coruxo. Todos los partidos que maneja un entrenador durante la semana, que va haciendo en su cabeza, me imagino que ninguno avión va a hacer, ¿no? No, obviamente no, porque bueno, lo que hablábamos antes es la derrota más cruel, digamos, de la temporada, y bueno, la más contundente. Evidentemente tenemos varios escenarios de partidos, que podía ser pues que el rival también se adelantar a nosotros, bueno, muchos escenarios diferentes. Un poco para eso está la alineación, para eso está el banquillo, para ver posibles situaciones que se den. Evidentemente tan contundente no estaba en ninguno de los escenarios que preveíamos, pero haríamos mal si no aprendiésemos de eso. Al final, los golpes y todo lo malo tiene que servir tiene que doler, que nos duele, ya digo, especialmente por la gente que tiene que sufrir eso, que le quiere a este club y que sufre con esto, igual que sufrimos todos, y luego aprender. Si no aprendemos, vamos a repetir esos errores y vamos a seguir sufriendo. Entonces tenemos que intentar de lo malo sacar dentro de lo posible la parte positiva, que tiene que ser aprender para que eso no nos vuelva a pasar. Normalmente cuando llegan estas situaciones tan complicadas, tan difíciles, se dice que los veteranos tienen que dar un paso al frente, que los veteranos son los que tienen que sacar las castañas de fuego, y sin embargo ya la última alineación de Mitchell sorprendió con la alineación de 2 canteranos titulares y pesos pesados, pero bien pesados en el banquillo, y la primera tira también, 3 o 4 pesos pesados de los fuertes en el banquillo, incluido Sambo, Antón y Vicente, los futbolistas que vinieron para dar un plus más al equipo, y sin embargo están en el banquillo. ¿Qué es lo que pasa realmente? No están en condiciones,
el vestuario tiene algún problema, que desde fuera no se vea. No, si hubiera algún problema en el vestuario, seríamos claros a la hora de decirlo. La verdad que todos entrenan muy bien. En el caso de los canteranos, en nuestro caso, nunca meteríamos a un canterano por castigar a nadie, sino por convicción de que están preparados. En el caso de Baña, sin ir más lejos, creemos que es un jugador que podía ayudarnos a ganar tiempo a la hora de llevar a cabo un poco, porque ya nos conoce, ya sabe lo que queremos dentro del equipo. Y en el caso de Gonzalo Landeira, lo mismo, ya lo entrené, ya sabe lo que queremos, sabemos lo que puede dar, sé lo que puede dar ese chico a la hora de si le damos minutos, que es un jugador que va a acabar jugando en este equipo a futuro, no tengo ninguna duda. A partir de ahí creo que todos somos responsables de todo. Es verdad que los veteranos, pues bueno, tienen ese punto de que tienen más experiencia, un poco por eso se suele decir, para ayudar en esos momentos, pero creo que todos tenemos que sumar. Los veteranos tienen más experiencia, pues sumando esas experiencias y ese, bueno, el haber vivido esos momentos, y luego los otros aportando pues ilusión, piernas frescas, mentes frescas, que bueno, al final no viven o no vivieron tanto toda la temporada, y eso también nos puede ayudar, esa energía. Al final, pues nosotros no entendemos como que solo jueguen 11, sino el que participen todos, y bueno, valoramos todos los escenarios posibles a la hora de que, pues desde el banquillo, en función de distintos escenarios, pues nos hubieran podido dar pues cierto equilibrio más pozo, si todo hubiera salido, que bueno, lo que estaba en nuestro hipotético guión, que se podía haber dado, no se dio, ya digo, con el 4-0 poco podemos decir, pero la idea es, repito, que todos tenemos que sumar, y que no es una cuestión de señalar ni nada, todo lo contrario. Si hubiera que señalar a alguien, lo haríamos o lo diríamos, pero en este caso no tenemos que decir. Quien quiera puede venir a ver los entrenamientos, no tenemos nada que decir de entrenamientos, siempre podemos mejorar, evidentemente, nosotros incluidos, pero es una cuestión de todos somos responsables, todos somos partícipes, y creo que el resumen es que o ganamos todos o perdemos todos. Da igual si son más veteranos, menos, si lleva más tiempo, menos, si tiene una expectativa u otra, o todos o ninguno. Creo que ese sería el resumen de la situación. Escribe una crónica en Compostela sin cabeza, sin corazón y sin piernas, de paseo. Bueno, cada uno tiene su opinión, evidentemente. Yo diría que un poco lo que te decía antes, que creo que fue cruel la derrota, que vuelvo a insistir, con el 4-0 solo podemos pedir perdón, y da hasta vergüenza decir algo por haber perdido con esa contundencia. Creo que también hubo, bueno, pues ciertas partes buenas, sobre todo el inicio y cómo entramos, pero ante pues eso, la contundencia del resultado, todo lo que puede decir cualquiera en este momento, solo nos queda tragar, aguantar, bueno, apechugar, y cada uno tiene su opinión de su lectura del partido. No estamos en disposición de decir nada a nadie. El Guijuelo llega en el mejor momento de la temporada. Son 4 o 5 victorias seguidas, lleva embalado un rival chungo. Sí, digamos que por resultados el rival más en forma en la temporada, viene con 4 victorias consecutivas. Hasta hace nada pues estaba fuera de playoff, y en el último mes y medio consiguió consolidarse en la 4ª plaza, que va a ser muy difícil que cualquiera se la quite. Pero bueno, va a parecer lo que voy a decir, pero lo bueno que tienen las derrotas y lo malo que tienen las victorias es que nunca es definitiva, y entonces tenemos que creer que tenemos posibilidades de ganar, que las tenemos, y ser los primeros convencidos, y luego llevarlo al campo, ya no solo de palabras, sino llevarlo, tener, bueno, todo lo que entrenamos, llevarlo a cabo, sacar lo mejor de nosotros, y luego a nivel mental endurecernos, porque va a haber momentos malos en el partido, independientemente de cómo vaya el marcador, y creo que ser capaz de aguantarlo, reponernos e ir hacia arriba y mantenernos siempre en el partido, aunque el guión de partido no vaya como queremos, creo que es una asignatura que tenemos que hacer y que haremos. ¿Cómo se le puede meter mano a este rival? Bueno, yo creo que tenemos armas suficientes para hacerlo. En el partido de ida ya se le ganó. Es verdad que el escenario es muy diferente, porque su campo es de artificial y el nuestro no, es más grande, etcétera. Pero creo que un poco siendo fieles a la identidad que queremos hacerlo bien, más equilibrados, con más cabeza, siendo, por decirlo de alguna manera, un poco más combativos cuando el partido no esté en el guión que queremos. Y creo que pues siendo fieles a esa idea
teniendo ese mayor equilibrio, esa mayor cabeza y siendo más combativos, más rocosos cuando el partido no va por la parte que nosotros queremos, creo que somos capaces de poder ganarlo, porque bueno, ya estos mismos jugadores ya le ganaron el partido. Es verdad que eso, que era un juego distinto, un escenario distinto, pero la plantilla, ambas plantillas son prácticamente idénticas. Ficharon a un jugador en invierno, nosotros también, pero prácticamente son idénticas, con lo cual, si ya se hizo antes, creo que somos capaces de volver a repetirlo. Gracias. O que dice paso extraño? Difícil pregunta, verdad? Porque se o soubera, pois seguramente non pasaría. Eu un pouco tamén falo un pouco igual que Antón. O que máis vexo que facemos moitas cousas ben, pero a nada que nos pegan ou nos tiran ao largueiro ou nos meten un gol, parece que as cabezas se bloquean, se derrumban, empezamos a cometer erros que hasta aí non cometíamos. Mismamente outro día contra o Langreo parecía que empezábamos ben o partido e un tiro que nos fan que nos queda no largueiro parece que se derrumba todo. O outro día considero que fixemos unha primeira parte, bueno, digo o mesmo Cantón, non se pode falar cando perdes 4-0, pero creo que os primeiros 15 minutos de partido foron moi bons, con moitas ocasións claras, e a medio tiro que nos fan gol, despois foron como 10-15 minutos de bloqueo, de nerviosismo, de fallar pases, de non atreverse a meter algún pase, de non atreverse a facer conduccións. Creo que sabemos que nos pasa eso, vamos a traballar en que non nos pase eso, estamos traballando en que non nos pase eso, e un pouco que necesitamos é un partido de ter boas sensacións, de acabar xogadas, de estar unidos, de ser un grupo bo, é un pouco que necesitamos é darlle continuidade a esos primeiros minutos que fixemos outro día, a minutos que fixemos contra o Langreo, darlle continuidade e que dure polo menos 90 minutos. 3 goles en nos 8 partidos, me imagino que algo de culpa ten o novo, non? Sempre ten, se non se van a goles ten novo, pero a culpa ten que ser de alguén máis, non? Cando nos fan gol, a culpa é de todos, e cando non metemos gol, a culpa é de todos, porque se os puntas nosos non meten goles, igual é porque en moitos momentos pois non lle damos balóns en boas condicións ou non lle damos ventaxa para que fagan gol, e outras veces tamén pode ser falta de acerto e non por eso son culpables. Considero que se non facemos gol é porque o equipo non ataca ben, e se nos fan gol é porque o equipo non defende ben. Non se trata de culpabilizar a un xogador ou a dous ou a tres en concreto, senón ao bloque. Somos conscientes do que nos fai falta, de que temos que mellorar en moitas facetas, porque os resultados o din, porque creo que desde que estou aquí no campo é a primeira vez que perdemos 3 partidos seguidos, máis con estas sensacións. Estamos traballando en mellorar eso e vamos a poñer toda a implicación en mellorar eso, verdad? A mí me pregunta que le decía a Antón, na última alineación de Mitchell, en la primeira de Antón, hai un vestuario, un banquiño que non é usual, hai xogadores de moitísimo peso, xogadores con unha trayectoria extraordinaria, Emilio Pí, Antonio Vicente, Juan Paparros, xogadores que en teoría tiñas de ser titulares e están no banquiño. Eso de significado, desde fora xente me comenta, que pasa? Que estes tiñen que ser os que están xogando e, sin embargo, non son os que están sacando o equipo adiante. Que pasa? Eu considero que non existe eso de pesos pesados nos equipos. Eu considero de que teñen que xogar os que merezcan, os que xo ganen e os que decida o entrenador. E se o entrenador decide que teñen que xogar 2 juveniles porque considera que están aptos para xogar, porque os ve adestrar con nós, e os demais, se estamos no banquillo, temos que sumar, axudarlle a esa xente cando está no campo, poñelos un pouco ao día do que van a ser a categoría, que o collan o antes posible, e no momento que nos toque xogar 5, 1 minuto, 2 ou non xogar, seguir sumando tamén, porque en situacións como as que estamos vivindo agora, non só son importantes os 11 que salen, son importantes todos, e salgan os que salgan, temos que dar o máximo no momento que teñamos para nós. Eu considero que se calquer entrenador ponga un juvenil é porque o ve mellor que os que non están xogando ou os que non parten de inicio,
e hai que respetar esas decisións e ir a muerte con eses chavales que xoguen, ou cos que xoguen de 39 anos ou cos que xoguen de 18, ir a muerte con eles, e si pasa eso é por, pues, seguramente porque o escenario que ve Antón neste caso, ou Mitchell, se dá a que xoguen eles e ao mellor nós podamos aportar despois, ou simplemente que é un estado de forma que a veces pues, non estamos no óptimo ou no desexado ou incluso de nivel de confianza. Ao mellor hasta é bo a veces pues, non partir de inicio, despejar un pouco as mentes e o que dixen antes, o que toque hai que asumilo e axudar, nada máis. Unha imaxe como me digo outro día, a cada gol recibido agachaban esa cabeza como si non tuveras forza, nin perros de ánimo, nin nada. Tan mal estaba aquí con ese sentido, non é capaz de normal que encaixes un gol e que escolles o balón e vamos, non, o equipo veus abaixo de todo. Sí, a ver, cando estás nunha dinámica mala, vese desde primeira división hasta a terceira regional que a nada que che dan pois parece que é un caos técnico de boxeo. Iso é algo que sabemos que non nos pode pasar, estamos traballando en eso agora, sí que é duro, eu sei no como xogador que é duro, intentamos axudar en que non pase eso, pero un pouco o que engloba a este equipo, as expectativas que se generan hacia un equipo, sobre todo a principio de temporada, de que pode ser un equipo que arrase, que non sei que, tal, cando despois ves que esa dinámica pois non é así, pois é o triple de doloroso, o triple de duro, todo se masifica, todo se ve moito máis difícil do que a priori é, e obviamente se este equipo fora o recién ascendido de fai 4 anos e nos víramos nesta situación a 3 puntos do ascenso e a 4 do descenso, diríamos, que motivación de que estamos aí a só 3 puntos, e neste caso é todo o contrario, parece que hai ese medo a non conseguir eso, a medo ao que vemos abaixo, e todo é moito máis, todo se fai moito máis grande, a nada que nos dan empezamos a dudar uns de outros, sabemos que nos pasa, vamos a intentar que de aquí ao final pues, non nos pase. Unha derrota o domingo complicaría moito a situación, tendo en conta, sobre todo, a actuación dos colistas, non? Sí. O 0 Compostela Galló, o 0-5 do Langreo Covadonga, o sea, os equipos abaixo agora están, o Fabrín, que xa está, o Barbosa, unha derrota podía ser gravísima, non? Sí, a ver, os últimos anos xa se ve que esta categoría é super igualada, que sempre hai 12 equipos que hasta a última xornada tanto poden pelexar por playoff como por descenso. Non creo que unha derrota sea o final, porque quedan aínda máis partidos, sí que é certo que sería moi doloroso, pero o que máis sería doloroso sería as sensacións. Si nos gana o Guijuelo porque é mellor que nós, pois hai que aplaudirlle, non queda outra, pero se as sensacións son de que llevamos a competir o partido, que temos unha boa actitud, que demostramos que queremos ganar en todo momento, que somos proactivos en ir hacia adiante, e se temos unhas boas sensacións, a veces é mellor eso que sí que é certo que ganar todo se ve máis bonito, pero en realidad o que necesitamos é ter boas sensacións, pisar a área contraria, ser fuertes na nosa, e despois o Guijuelo pode ganarche igual que che pode ganar o Callón, porque nesta categoría todos os equipos son bons, todos os equipos saben a que xogan, é moi igualada, mesmamente acabas de falar o Langreo, ganounos a nos 1-0 e a semana anterior viña de perder 0-5 no seu campo contra un dos que están en descenso. A liga é moi igualada, pero o que necesitamos é ter boas sensacións, demostrar, e despois o resultado, pois, oxalá sea o que todos queremos. Xa para marcar, Antón, despois do 4-0 pode haber revolución na alineación, pode haber 7 cambios, 6 cambios na alineación, ou basta manter no mismo 11 máis ou menos confiando na... No, a ver, nosotros es muy, lo que te decía antes, es muy difícil que el mismo 11 juegue siempre, porque al final cambia el rival,
cambia la idea, cambia, bueno, cosas, o sea, dentro de la esencia de lo que queremos hacer, hay matices y en función de cada jugador, pues puede haber matices. Es muy probable que haya, bueno, ya tiene que haber cambios seguros, porque Juanma está sancionado, porque Rugger, bueno, viene arrastrando hace un mes una serie de problemas que va a ser difícil que pueda estar, entonces esos ya son obligados, pero no vamos a, en cada derrota, sea más dura o menos, como hacer una revolución que cambie todo, es ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, mejorarlo e intentar y entrenar para que ser lo más competitivos posibles y en función de eso, pues qué perfil de jugadores por la semana y demás podemos sacar de cada partido, que los 11 es lo que más llama, el 11 que inicia, pero juegan máximo de 16, habiendo tantos cambios, el papel de los jugadores que entran desde el banquillo es fundamental en el devenir de los partidos, mucho más, cambias medio equipo si cambias el tal, entonces creo que es importante acertar en los 16, en los momentos y creo que la idea es que todos se impliquen y no hacer revoluciones en base al resultado, sino hacer modificaciones en base a lo que queremos hacer y a lo que con lo que nos puede contrarrestar el contrario.